Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el martes 14 de abril de 2026. Es un día caluroso en Ciudad de México, pero no se compara con las temperaturas al alza que se registran en algunas partes de la República Mexicana. La señal del Instituto Mexicano de la Radio le acompaña a usted en frío, con lluvia, con viento, con calor, con marejadas, con mar tranquila, con serenidad. En todo momento está presente el IMER, la señal más importante de la radio pública de todo el país. Dicho esto, comenzamos. La estrategia de seguridad en México logró frenar el aumento de los homicidios dolosos. En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, los casos diarios han disminuido 41%. Sentencia histórica en México y América Latina. La activista trans Natalia Lane logró por primera vez un fallo condenatorio en la Ciudad de México contra su agresor por intento de transfeminicidio. México logra posicionarse entre las 10 economías con mayores exportaciones a nivel global, según la Organización Mundial del Comercio. A 50 años de su muerte, aún queda pendiente resolver la deuda histórica a José Revueltas y su obra atravesada por la crítica, la cárcel y la lucha social. Afirma la jefa de gobierno Clara Brugada que brote de sarampión en la Ciudad de México está controlado. Destaca aplicaciones de 3.9 millones de dosis de vacunas, alcanzando una cobertura en el 67% de la población de 0 a 49 años. En la Cámara de Diputados se iniciaron las entrevistas a las y los 100 aspirantes que continúan en el proceso para elegir a 3 nuevas consejerías para un periodo de 9 años. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Lo sé, mi amor, que igual que yo, estás muy triste y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo. Esta canción es dedicada a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, quien, de acuerdo con publicaciones internacionales, entre ellas el aliado de Estados Unidos, The Financial Times, ha dejado de ser el sucesor lógico, el próximo sucesor de Donald Trump. Hay una serie de consideraciones en este escenario: el fracaso en la crisis de Irán, la derrota que ha tenido con aliados clave, las diferencias que hubo internamente cuando se decidió atacar a Irán, pero sobre todo por el voluble carácter de Donald Trump, que no le gusta, a quien no le gusta que le digan que no, y al parecer ha decidido que si él no puede buscar la otra reelección, no será J.D. Vance quien lo suceda en la Casa Blanca. Esta canción también la podemos dedicar a quienes se han frotado las manos ante lo que creen es un conflicto económico en nuestro país, la caída que esperaban en las exportaciones mexicanas, lo cual no ha sucedido, o aquellos que todavía creen que con sus afanes de política interna pues van a ganar votos en las elecciones del próximo año. Los Yonix le dicen a todos estos personajes: lástima, lástima. Y podemos recordar aquella serie icónica de los años 80, en la cual
causó furor en Imevisión. La caravana se llamó y los personajes que cuando estaban en la raya del premio se les iba todo. Del plato a la boca se cae la sopa. Es la manera que podemos definir la circunstancia de algunos en México, en Estados Unidos y en otras latitudes. Lástima, lástima, Margarito. Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad. Qué lástima, lástima de amor, que no se pudo realizar. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, además de nuestro número de WhatsApp, es el 5566-312427, usted se puede comunicar con este equipo informativo a Imer Noticias en Facebook e Instagram y @Imer_Noticias en X y en Threads. En hilos, me estaba haciendo bolas con los hilos, pero esa es la dirección, @Imer_Noticias. A mí me encuentra como @Najar en X, antes Twitter. Le quiero mandar un enredoso abrazo de mucho cariño de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios que trabaja día y noche para mantenerle informada, informade en tiempo real. En la cabina del estudio C del Imer se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la operación y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. Se revierte el crecimiento histórico de homicidios en México. Era una tendencia al alza que parecía imparable, irreversible en algunos casos. Así se llegó a considerar en su momento en los gobiernos del presidente Enrique Peña Nieto o en el periodo de usurpación de la presidencia de México por parte de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Sin embargo, esta tendencia alcista en la violencia en México se ha detenido y empieza paulatinamente a revertirse. Es un apretado resumen de las cifras de la incidencia delictiva que se presentaron esta mañana en la Conferencia del Pueblo. Una caída importante en el número de homicidios dolosos que se cometen cada día. Geisel Zamora, cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti y para el auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, esta mañana se informó que de septiembre de 2024, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a marzo de este año, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 41%, lo que representa 35 casos menos al día. Marzo se colocó así como el mes con menor número de homicidios dolosos registrados desde 2016. En su conferencia, la mandataria aseguró que estos resultados son producto del trabajo del Gabinete de Seguridad, la coordinación con los gobiernos estatales y la atención de las causas. Vamos a escuchar a la presidenta. Esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que así pasó, no es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario: detenciones, inteligencia e investigación. ¿Qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Número 1, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varias entidades reportan reducciones significativas en los homicidios. Guanajuato, por ejemplo, registró una disminución mensual de 63% respecto a febrero de 2025.
mientras que en Baja California la reducción fue de 42% en comparación con septiembre de 2024. En Sinaloa se reportó un repunte por la pugna entre grupos del crimen organizado, aunque se ha logrado contener y reducir a 63% de los casos. Y en Nuevo León los homicidios se redujeron a cerca de un caso diario. Otros estados que representan una disminución son Estado de México, Quintana Roo y Zacatecas. De acuerdo con la presidenta, esto es parte del cambio en el modelo de atención a la seguridad que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en su administración se ha reforzado. Vamos a escucharla. Durante Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9, 42% más. En el sexenio del presidente López Obrador, pasaron de diciembre 2018 al 2024 de 100.5 a 91.7 y una reducción del 9%, es decir, cambió la tendencia. En nuestro gobierno, con cifras preliminares a 2026, hemos reducido los homicidios dolosos del 2024 91.7 al 2026 en 50.8 diarios, una reducción del 45%. Es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más, pero la estrategia está dando resultados. Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que también hay disminuciones en delitos de alto impacto. El feminicidio bajó 14.9% en comparación con el primer trimestre de 2025. Las lesiones dolosas por arma de fuego disminuyeron 10% y los casos de secuestro y extorsión se redujeron 36 y 17.7% respectivamente. Vamos a escuchar a la titular del secretariado. Si comparamos 2018, cuando el promedio diario de delitos fue de 969.4, con lo preliminar de 2026, de enero a marzo, la cifra se redujo a 461.3, lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario de los delitos de alto impacto, siendo este el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años. Finalmente, se informó que 7 entidades concentran la mitad de los homicidios dolosos. Estas son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. Y estos estados ya están siendo atendidos por el Gabinete de Seguridad. Esta es la información que les tengo, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Hazel Zamora. Seguimos al pendiente. Buen día. Buen día también para ti. Son datos importantes. Es el trimestre con el menor índice de homicidios dolosos desde 2016, en los últimos 11 años, ya desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la tendencia en la violencia, en el número de homicidios que se cometían al día, estaba en crecimiento permanente. Es importante recordar estas cifras durante el periodo de usurpación de Felipe Calderón, en el proceso cuando él llamó la guerra contra el narco, así le designó a la cruzada que ordenó de las fuerzas federales, Fuerzas Armadas del país, para atacar a los enemigos del cártel de Sinaloa, una organización delictiva con la cual colaboraba su alter ego, su socio Genaro García Luna, quien ha sido sentenciado por narcotráfico. A partir de ese momento le empezó el periodo de ataques en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa y la violencia se desató. Los homicidios dolosos subieron 148%. Con Peña Nieto, los homicidios dolosos pasaron de 63.2 a 87.9. Aumentaron también, ya de por sí la cifra de asesinatos diarios era importante. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia se detuvo y empezó a reducirse. El promedio diario de homicidios era de 100.5, bajó a 91.7, y en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajó una cantidad importante. Se recibió el gobierno con un promedio de 91.7 homicidios diarios y bajó a 50.8 cada día. Han bajado 45%, y en algunos casos, en algunas entidades de la República que se habían caracterizado también por una violencia imparable como Guanajuato, la tendencia se detuvo y
está también a la baja. Y en el caso de Zacatecas, en cuya segunda ciudad más importante de la entidad, Fresnillo, se registró un nivel de percepción de inseguridad ciudadana del 98%. Casi todos los habitantes de esa ciudad tenían miedo. Bueno, hay una caída importante de más de 70% en el índice de homicidios. Son datos importantes los que se dieron a conocer esta misma mañana. Seguimos con temas de seguridad, pero ahora nos vamos hasta Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas en inglés, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó esta mañana a 6 objetivos vinculados al Cártel del Noreste, un grupo criminal señalado como organización terrorista extranjera por la Casa Blanca. Esta organización, llamada Cártel del Noreste, es lo que quedó del Cártel de los Zetas, que formó parte del Cártel del Golfo, que fue el segundo más importante en el periodo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Fue el más importante organización de narcotráfico en el país, y que pues después de varios años se ha derivado en este grupo llamado Cártel del Noreste. Bueno, pues ha sancionado a varias personas y algunas empresas. El Departamento del Tesoro los ha sancionado por presuntamente estar involucrados en una red de lavado de dinero y contrabando de dinero en efectivo que tenía presencia sobre todo en la frontera que comparten los dos Laredos. Ahora sí que Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas. Laredo, esa zona, es el sitio de intercambio comercial más importante de todo el continente americano. Por la garita fronteriza de Nuevo Laredo, hacia Laredo, Texas, cruza el 37% de todo el intercambio comercial del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Todo el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, el 36% pasa por allí, por Laredo, por Nuevo Laredo y Laredo, Texas. De ahí la importancia de la vigilancia que se tiene en estas actividades. El Departamento del Tesoro dio a conocer un comunicado esta mañana. Señala que 3 de las personas designadas desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal de esta organización en Nuevo Laredo. Apoya además otras actividades ilícitas como tráfico de personas, tráfico de fentanilo, lavado de dinero y otras actividades como la extorsión, que es uno de los temas que inauguraron los Zetas en México, desgraciadamente. El Departamento del Tesoro señala que esta sanción incluye 2 casinos que forman parte de la estructura financiera del Cártel del Noreste. Uno de estos casinos se encuentra a 3 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Las medidas que ha establecido el Departamento del Tesoro congelan todos los bienes que se encuentren en territorio estadounidense y congela todas las actividades financieras que tengan estas empresas en Estados Unidos. Prohíben también que cualquier ciudadano estadounidense pueda tener negocios con los miembros de esta organización delictiva. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, pues emitió también un comunicado para informar que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República justo por las actividades de este organismo, de este grupo delictivo. Estas denuncias son por parte de la Unidad Antilavado por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Se hizo el análisis financiero, fiscal y corporativo de las 6 personas, 3 físicas, 3 personas de carne y hueso y 3 empresas que fueron designadas por el Departamento del Tesoro. Se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales de gran relevancia hacia otros
países, incluidas algunas operaciones de riesgo, es decir, a paraísos fiscales. Esta información de la UIF ha sido compartida con la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos para que se suspendan los permisos de los casinos, del casino que está involucrado en esta actividad delictiva señalada por la OFAC. Dentro de esta designación, la empresa que ha sido señalada se llama Comercializadora y Arrendadora de México SADCB. Está registrada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Están vinculados estos ciudadanos: Juan Pablo Penilla Rodríguez, Eduardo Javier Islas Valdés, a quien se conoce como Krusty, y Jesús Raimundo Ramos Vázquez. Esta última persona es una activista que tiene una organización de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue reportero hace ya algunas décadas y pues ha acompañado algunos casos importantes de violencia por parte de Fuerzas Armadas, y que ha sido pues ahora vinculado este personaje a actividades del cártel del Noreste. Esta zona de la frontera chica es una de las más activas en el tráfico de todo tipo de sustancias, de droga, de dinero, de armas. Se lleva a cabo a través de la carretera llamada carretera ribereña, que tiene vinculaciones, pequeñas brechas que van hacia el río Bravo. En algún momento, si usted va para allá o ya conoce, pues le llamará la atención que la hierba pues es enorme. Y cuando ha habido intentos de cortarlo, pues para tratar de tener un poco más de seguridad, pues no le dejan, porque por ahí es donde cruzan las camionetas y coches con todo tipo de mercancías. Es una zona que ha tenido históricamente un alto riesgo, no solo para quienes viven allí, sino para quienes van de paso por esa zona. Y como le digo, Nuevo Laredo, con esta altísima intercambio comercial, ha sido ahora de nuevo ubicado por esta operación de delincuencia organizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Falso que aumentara la impunidad en feminicidios, afirma Sheinbaum. Uno de los elementos centrales que se presentaron en la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional este martes es los datos, las cifras sobre las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de México para combatir el delito de feminicidio. Esta es una respuesta, posicionamiento que dio la presidenta Claudia Sheinbaum ante la pregunta que se le hizo por parte de un compañero periodista sobre los comentarios que hizo la escritora Cristina Rivera Garza en una conversación que sostuvo ayer en la UNAM, en las instalaciones de CEU. Dijo Cristina Rivera Garza que la impunidad en México pues se encuentra prácticamente imparable. La presidenta Sheinbaum dijo que no acepta estos señalamientos, rechazó tajantemente que haya un desprecio del Estado a las víctimas de feminicidio, como afirmó la escritora, y por el contrario, dijo que su gobierno ha buscado firmemente que se erradique este delito a través de la Estrategia Nacional de Seguridad y también a través de acciones más concretas, como una iniciativa de reforma a la ley para aumentar las sanciones al delito de feminicidio. Esta iniciativa que este mediodía, por cierto, se discute en el Senado de la República. La presidenta Sheinbaum recordó, por ejemplo, las acciones que se han llevado a cabo por parte de la ahora fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien fue fiscal general de Ciudad de México, y estableció un protocolo para atender a las víctimas de feminicidio que dio resultados en la capital del país y que también empieza a dar resultados a nivel federal. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. En el caso de los feminicidios, de acuerdo a lo que comentó ayer la escritora, la impunidad sigue muy elevada, ¿no? La frustración y el dolor. Ella hablaba de que esto significa un desprecio del Estado para las víctimas. No,
Jamás, no lo aceptamos eso. Cuando entramos al gobierno de la ciudad, la fiscal Ernestina Godoy, que es una feminista histórica y una defensora de los derechos humanos toda su vida, una militante por los derechos del pueblo de México, además de una excelente abogada, hoy penalista, no era penalista, pero hoy es penalista. Ella personalmente se dedicó a fortalecer la investigación para el feminicidio. Recientemente se hizo una serie que está hoy en Netflix, se llama La Fiscal, que habla del trabajo que hizo la fiscal de feminicidios en la fiscalía coordinada por Ernestina Godoy y cómo transformó la investigación en feminicidios para poder detener a los responsables. Esa experiencia que tuvimos en la ciudad, a iniciativa de la fiscal Ernestina Godoy y de Citlali, la secretaria de las mujeres, plantearon que esa forma de investigación debe hacerse a nivel nacional. Por eso la modificación constitucional para que el feminicidio pueda tener una ley general de atención a los feminicidios. Y estamos construyendo la ley general. Y el objetivo es cero impunidad. Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se ha atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando, sí. Pues, lamentablemente en nuestro país, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la pareja, la expareja. El esquema de investigación que desarrolló Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que ver con eso, con hacer lo que llamó entonces la fiscal Laura Borbolla. Desarrollaron un esquema que le llaman turno continuado, que permite que la flagrancia pueda continuar para poder hacer las detenciones a partir de la denuncia de la familia. La presidenta Sheinbaum recordó que además de atender las causas de la violencia en general y específicamente el tema de los feminicidios, hace unas semanas se presentó en la Mañanera del Pueblo y también se llevó ya a el Congreso de la Unión, al Senado de la República. Como le digo, lo discute esta iniciativa este mediodía. Se ha enviado una ley general contra el feminicidio que va a establecer en todo el país mayores sanciones en contra de la violencia que se ejerza hacia las mujeres. A partir de ahora, cualquier muerte de una mujer en México debe investigarse obligatoriamente de origen como un feminicidio. Esta iniciativa también está acompañada de otro tipo de acciones que lleva a cabo la Secretaría de las Mujeres y de las cuales en distintos momentos le hemos dado cuenta en Imer Noticias. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Que cuando se hace una ley general, los estados tienen necesariamente que hacer una ley equivalente a la ley general que se hace a nivel federal, para que a nivel nacional se investigue de cierta forma el feminicidio y los estados, los ministerios públicos de los estados tengan necesariamente una fiscalía de feminicidios y que tenga un esquema de investigación y de cero impunidad similar al que se desarrolló en la Ciudad de México, que permitió disminuir los feminicidios. No es lo único, hay que atender las causas, la discriminación contra las mujeres, el machismo, la violencia. Por eso la cartilla de las mujeres, 25 millones de cartillas que se han repartido, se han traducido a todas las lenguas indígenas para que los derechos de las mujeres sean valorados, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución y los trabajos de prevención que se hacen todos los días, los centros libres de mujeres que van a llegar a los 2.500 municipios del país. Todo lo que hacemos para el reconocimiento de las mujeres en la historia, pues tiene que ver con el reconocimiento de toda la sociedad, de que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, y de que el machismo histórico que hubo en nuestra sociedad se elimine y que se reconozca a las mujeres como personas con todos sus derechos. Esa es la igualdad. Entonces, claro que hay que prevenir, hay que modificar conductas, hay que cambiar esta visión machista que hay en la sociedad. Cómo abriéndolo, discutiendo, generando reconocimientos a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, atendiendo incluso la violencia familiar y también garantizando la cero impunidad en los feminicidios. Y esa es parte de la propuesta que se ha planteado por parte del gobierno de México. La presidenta Sheinbaum recordó el trabajo que hizo la actual fiscal general Ernestina Godoy cuando estuvo al frente de la Fiscalía General de Ciudad de México. Le tocó enfrentar varios casos. Uno de ellos que llevó a una controversia importante con el que era fiscal de Morelos,
que le tocó llevar adelante una investigación en el asesinato de la joven Ariadna Fernanda, que de acuerdo con la Fiscalía de Morelos, pues había perdido la vida por una broncoaspiración. Se hicieron las investigaciones pertinentes, resulta que había sido asesinada. Y ya después se dio a conocer que el presunto homicida, quien se encuentra detenido, y una de sus cómplices, el presunto homicida, es amigo del fiscal de Morelos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Nosotros nos tocó, recuerden, el caso del fiscal de Morelos, que por cierto le dieron todos los amparos, me informaron hace poco. Nos tocaron varios casos, pero uno de ellos es una joven que la Fiscalía de Morelos había determinado que había fallecido por una broncoaspiración. Ese caso resulta que había iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven y apareció su cuerpo en Morelos. Al aparecer su cuerpo en Morelos, el fiscal de Morelos de entonces determina que es una broncoaspiración, que por accidente falleció porque había tomado mucho. Cuando nosotros vimos eso, no coincidía con las investigaciones que habían iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven. Y entonces la fiscal, de una manera muy valiente, Ernestina Godoy, toma el caso y denuncia al fiscal de Morelos por omisión, por no haber investigado adecuadamente. Se atrae el caso a la Ciudad de México porque había iniciado en la Ciudad de México, y cuando se hace toda la investigación es claro que fue un feminicidio, que la joven lamentablemente incluso había estado golpeada y que ni siquiera eso aparecía en la carpeta de investigación de Morelos. Pero el fiscal no ha sido sancionado. No, se amparó, se detuvo en su momento, se amparó, el juez le dio el amparo y hoy tiene un segundo amparo. Por eso cambiamos el Poder Judicial, por eso la reforma al Poder Judicial, porque los jueces fueron cómplices. Los jueces fueron cómplices, así también como fue el caso de otro feminicidio que fue muy publicitado, el feminicidio de Abril Pérez Zagaón. Ella fue asesinada por órdenes de su ex marido. Esta persona fue detenido, pero los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio lo liberaron en horas después de que obtuvo esta libertad. Contrató sicarios que asesinaron a su ex esposa, y es un caso también de absoluta complicidad e impunidad por parte de los jueces. La presidenta Sheinbaum recordó, fue por estas y otras razones que se decidió cambiar a prácticamente todo el Poder Judicial por la existencia de juzgadores como estos dos que liberaron a un feminicida. Esta es parte de la información que se dio a conocer esta mañana. La presidenta Sheinbaum, por cierto, señaló que se analiza la posibilidad de que la ley contra el feminicidio sea retroactiva para que los responsables de casos como estos que le acabo de mencionar, el feminicidio de Abril Pérez y el de Ariadna Fernanda, pues puedan ser abordados de nuevo. El fiscal de Morelos, por cierto, que obtuvo amparos, también la protección de jueces que formaron parte de la estructura que encabezaba la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, se llama Uriel Carmona Gándara. Él obtuvo amparos que le permiten estar impune de estos delitos, presuntos delitos de los que se le acusa. Dictan sentencia histórica contra violencia a mujeres trans. Pero no todo es malo, particularmente ahora que empieza a cambiar el poder judicial en México. Se ha dictado una sentencia histórica en contra de ahora sí ya un responsable de intento de transfeminicidio. Es el caso que sufrió Natalia Lane, podemos decirle, quien en enero de 2022 sobrevivió a un intento de asesinato. Esta determinación de los jueces que se tomó apenas el día de ayer es la primera que se dicta por este delito en México y en América Latina. Los detalles los tiene Jessica Leal. ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Alejandro es culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Alejandro es culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Alejandro es culpable! ¡Culpable! ¡Culpable! ¡Alejandro es culpable!
¡Justicia! 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 Tras más de 4 años de proceso judicial marcado por dilaciones, revictimización y luchas colectivas, la activista y defensora de derechos humanos Natalia Lane consiguió este 13 de abril un fallo condenatorio histórico. Un juez declaró culpable a su agresor, Alejandro López Sánchez, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, es decir, intento de transfeminicidio. Se trata del primer caso en México y en América Latina en el que una mujer trans sobreviviente a un ataque de esta naturaleza obtiene una sentencia de culpabilidad en vida, lo que sienta un precedente judicial de enorme relevancia para el reconocimiento de la violencia transfeminicida. El veredicto fue emitido por el juez Agustín Moreno Gaspar, al término de una audiencia de más de 5 horas realizada en el reclusorio varonil sur de la Ciudad de México. Aunque la sentencia completa está pendiente, después de que el juez declaró culpable a su agresor, la activista Natalia Lane dedicó su lucha a todas las que ya no están. Le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras ni con nosotres. Hoy hubo un fallo condenatorio a mi agresor. Pero esto no termina aquí, todavía faltan audiencias para poder lograr una sentencia que esté a la altura de las circunstancias, a la altura del dolor de muchas travestis trans en América Latina y en México. El juez acreditó la tentativa de feminicidio contra Lane y lesiones calificadas contra uno de los 3 trabajadores del hotel que intentaron auxiliarla cuando fue agredida en 2022. Sin embargo, absolvió al acusado de tentativa de homicidio en relación con los otros 2 empleados que también intervinieron para ayudarla, por insuficiencia probatoria. La determinación de la pena, que podría incluir prisión y reparación integral del daño, se definirá en próximas audiencias. El intento de transfeminicidio ocurrió el 16 de enero de 2022 en una habitación del Hotel Diana, ubicada en la calzada de Tlalpan de la Ciudad de México, donde Alejandro López Sánchez, quien había contratado a Natalia para trabajo sexual, la agredió. Lane sobrevivió y en un video transmitido en vivo por redes sociodigitales pidió ayuda. 5 días después, el 21 de enero, López Sánchez fue detenido y luego vinculado a proceso por feminicidio y homicidio en grado de tentativa. El caso se convirtió en el primero investigado con perspectiva de género por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, bajo la figura de tentativa de transfeminicidio, aunque en 2022 este delito específico aún no estaba tipificado en la capital. Esto ocurrió hasta el 18 de julio de 2024, cuando el Congreso aprobó el dictamen conocido como Ley Buenrostro, en honor a Paola Buenrostro, una mujer trans asesinada en 2016. El reconocimiento de este delito permitió establecer penas de hasta 70 años de prisión. A partir de entonces, Natalia expresó sus reclamos de justicia en distintos escenarios y plataformas políticas y pidió apoyo de la sociedad para respaldar su caso. Hoy quizás estoy librando la batalla más dura que me ha tocado vivir hasta este momento. Y por eso es importante seguir de cerca este caso que marcará sin duda un antes y un después en el acceso a la justicia. Recuerden que las vidas de las personas LGBT importan, las vidas de las personas trans importan y las vidas de las putas importan. Natalia Lane, comunicóloga egresada de la UNAM, se ha dedicado durante más de una década a la defensa de los derechos de las personas trans, las trabajadoras sexuales y las identidades disidentes. Su caso visibilizó fallas sistemáticas como lentitud, negligencia, ausencia de protección a víctimas y revictimización constante. El juicio oral se abrió formalmente en enero de 2025, pero fue retrasado por amparos de la defensa. La violencia contra las personas LGBTIQ+ es alarmante. Organizaciones civiles documentan más de 6 asesinatos por odio al mes contra esta población, de los cuales más de la mitad corresponde a mujeres trans. México ocupa el segundo lugar en América Latina en transfeminicidios, solo después de Brasil. En la Ciudad de México se registraron 11 transfeminicidios en 2024 y se estima que 7 de cada 10 personas LGBTIQ+ asesinadas en el país son mujeres trans. La mayoría permanece en la impunidad por falta de investigación con perspectiva de género y subregistro oficial. Aquí está
la resistencia atrás. Aquí está la resistencia atrás. Justicia, memoria y verdad para las mujeres trans. ¡Justicia! Para Imer Noticias, Jessica Leal. Sin duda una sentencia histórica que va en sentido contrario a esta vergonzosa posición que ocupa México. Es el segundo país de América con el mayor número de asesinatos de mujeres trans después de Brasil. Es una posición nada honrosa que está presente en México desde hace varios años. De hecho, la lucha para el proceso para llegar a esta situación, la sentencia histórica, tiene ya décadas. Hubo casos en los cuales, por ejemplo, en Chiapas, en los años finales de los 80s, 90s, cuando gobernaba José Patrocinio Blanco Garrido, esa entidad que se dio una oleada de asesinatos de mujeres trans que nunca fueron investigadas y cuyo número real de víctimas tampoco se supo. Todo esto es parte de la realidad de México que empieza paulatinamente a cambiar de cara. Por cierto, a propósito de estos temas de seguridad y para cerrar este capítulo por este día, el gobierno de Estados Unidos, concretamente el Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el famoso ICE, ofreció una recompensa de $10 millones por datos para detener a Iván Archibaldo Guzmán Salazar y sus hermanos conocidos como los Chapitos. ICE suma esta recompensa a la que ya existe por parte del FBI que busca a este personaje que es considerado uno de los más peligrosos en toda la región. ¿Tiene alguna relevancia y vinculación? Sí, porque en los inicios, cuando Iván Archibaldo vivía todavía en la zona metropolitana de Guadalajara, concretamente en Zapopan, fue detenido por asesinar a una mujer. Dejó su cuerpo en la zona cercana, a unos kilómetros de la base aérea militar, en la zona cercana al municipio de Tezistán. Fue el primer crimen que se conoció de este personaje que ahora es uno de los más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. México, entre los países con mayor exportación del mundo. Vamos a respirar un poco y a cambiar de tema. Hay datos importantes de la Organización Mundial de Comercio que ubican a México entre los 10 países con el mayor nivel de exportación en todo el mundo. Jessica Martínez tiene los detalles. Durante 2025, México logró mantenerse entre los 10 países con mayores exportaciones de mercancías a nivel global, según datos de la Organización Mundial del Comercio. En el informe titulado Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial, señala que durante el año pasado, nuestro país consolidó exportaciones valuadas en $665 mil millones, con un crecimiento anual de 8%. De acuerdo con el tabulador mundial, México quedó por debajo de Francia por una diferencia de tan solo $3,000 millones. En las exportaciones de mercancías, México logró posicionarse por encima de países como Bélgica, Singapur e inclusive de su socio comercial de Norteamérica con el que coincide en el TMEC, Canadá. En el mundo, China, Estados Unidos y Alemania continúan ubicándose como las principales economías exportadoras de mercancías. A nivel mundial, las exportaciones de mercancías reportaron un crecimiento de 7%, estimó la Organización Mundial del Comercio. Durante 2025, en el mundo se observó un crecimiento de 8% en la exportación de servicios, un incremento más moderado que el año anterior, atribuido a las fluctuaciones del tipo de cambio provocadas por la incertidumbre económica global. Si bien en el comercio de servicios, México no logra posicionarse entre los primeros lugares, las proyecciones anticipan que la próxima Copa Mundial de la FIFA, donde será sede junto con Estados Unidos y Canadá,
Canadá generará dinamismo en la región impulsada por la demanda de viajes. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio también advierte que las crecientes tensiones geopolíticas, el aumento de los costos de los pasajes aéreos debido a los precios más altos de los combustibles y la incertidumbre económica general pueden afectar la confianza y el gasto de los viajeros. Para 2026 se prevé que el comercio mundial se desacelere tras un aumento mayor de lo esperado el año pasado. Según la Organización Mundial del Comercio, este pronóstico se vincula principalmente al conflicto en Medio Oriente, reflejado en el alza en precios de energía, que podría afectar gravemente la producción y el comercio. Sin embargo, considera que un elemento que podría ayudar al entorno económico es la inversión relacionada con la inteligencia artificial. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Un incremento importante en el volumen global de exportaciones. El tema fue abordado en la Conferencia del Pueblo este martes. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que efectivamente México ha alcanzado esta posición de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio. Está nuestro país por encima de países como Bélgica, por encima de Singapur, inclusive por encima de Canadá. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. En efecto, México está entre los 10 países principales exportadores del mundo. China es el principal exportador, luego Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Hong Kong, Italia, Corea del Sur, Francia y luego viene México, Taiwán, Bélgica, Singapur, Canadá y Reino Unido. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, estas exportaciones en este nivel, en este volumen, se han logrado a pesar de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, en contra pues, de prácticamente medio planeta. México tiene una situación de privilegio por formar parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que conforman la región económica más importante, una de las más importantes de todo el planeta. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Pero en las distintas conversaciones que ha tenido tanto la Secretaría de Economía como las conversaciones que he tenido personalmente con el presidente Trump, lo que hemos acordado es que se fortalezca el comercio entre Estados Unidos y México, que mucha de la importación que tenemos de países con los que no hay acuerdo de libre comercio se sustituya por importación de bienes de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos. Entonces, México sigue siendo el principal exportador de Estados Unidos y ha aumentado su exportación. Y 2, somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, por distintos momentos en esta relación comercial con Estados Unidos, nuestro país ha ocupado indistintamente el primer lugar en la nación con el mayor número de ventas a la economía estadounidense. Disputa este sitio con China de manera alternativa y eso tiene ya varios años. De hecho, todo esto que explica la presidenta Sheinbaum forma parte de este proceso de integración comercial que está en camino de consolidarse y cuyo capítulo inicial en este sentido este año es la revisión del TEMEC, que está contemplada para julio próximo. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum cuando explica esta parte. Los datos que se dieron a conocer esta misma mañana o ayer por la tarde noche son también resultado de la estrategia de economía económica, la estrategia económica que ha planteado el gobierno de la República. Escuchemos. Es parte de la relación comercial y también del Plan México, que va avanzando poco a poco. No es cambiar la estructura productiva de un país, pues no es de un año. Es seguir fortaleciendo. El objetivo es que en el 2030 pues produzcamos todavía más en México y dejemos el impulso hacia adelante para nuestro país. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estos datos que se han presentado. También explicó en la conferencia del pueblo de esta mañana que uno de los factores que ha contribuido justo a terminar con esta profunda desigualdad que todavía existe en México es la determinación adoptada desde el gobierno del presidente López Obrador de cancelar, inclusive a nivel constitucional, la posibilidad de que se condonen impuestos, que era algo
algo de lo que permitió la creación de enormes fortunas, algunas de ellas construidas de manera muy dudosa, como algunos, el dueño de la televisora de TV Azteca, por ejemplo, y que tuvieron un elemento fundamental cuando les perdonaron los impuestos. Esto a propósito de una pregunta que le formularon a la presidenta Sheinbaum de la decisión que ha adoptado otros países como Brasil de establecer un impuesto especial para los más ricos, para las grandes fortunas. La presidenta Sheinbaum dijo que la mejor forma de combatir la desigualdad es justo que todos paguen lo que les corresponde. Vamos a escucharla. Con el presidente López Obrador se hizo algo muy importante, que fue no permitir la condonación, que era una práctica que se venía desarrollando durante todo el periodo neoliberal. Se condonaban impuestos por parte del SAT de manera discrecional. Eso cambió a partir de la estructura de impuestos, particularmente el ISR, el impuesto sobre la renta. Paga más quien más tiene. Ya hay una estructura de deducibilidad, que es en la que se fija mucho el SAT, que no se vaya a deducir cosas que no son, o que se ponga como pérdida lo que no es pérdida. En eso se concentra el SAT. Es exactamente eso, que no suceda lo que ocurrió con el grupo Salinas, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien a partir de una determinación establecida en los gobiernos del PAN, sobre todo del Partido Acción Nacional, pues se hizo de la vista gorda y dejó de pagar más de 74 mil millones de pesos. Ya empezó a pagar, tendrá que liquidar en un plazo de 18 meses 32 mil millones de pesos. Todavía le faltaría una muy buena cantidad de recursos. Pero dentro de temas económicos, algo que también ha llamado la atención esta misma mañana, por cierto, a través de la difusión en entrevistas en la radio comercial, es esa idea que se quiere formalizar para que aumente el precio de la tortilla con el argumento de que hay guerra en Irán. Ese es el argumento central. Como hay guerra en Medio Oriente, pues quieren, de hecho ya subieron el precio de las tortillas. La presidenta Sheinbaum dijo que esto no puede permitirse, no hay ninguna razón para que aumente el precio de este alimento básico de los mexicanos. Tampoco se vale que haya personas o grupos empresariales que se quieran aprovechar de la situación internacional pues para llevarse agua a su molino, más bien unos cuantos millones de pesos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla. Ayer, cuando vi esta declaración, le hablé al secretario de SADER y le dije, comunícate no solo con esta persona, sino con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos. ¿Cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas de Lista esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80? Exactamente, hay en algunos lugares que el precio de la tortilla en las tortillerías llega hasta los 40 pesos, como en el norte y noroeste de nuestro país. La persona a la cual se refiere, más bien el grupo empresarial que se refiere a la presidenta Sheinbaum, es el Consejo Nacional de la Tortilla, una organización que se ha opuesto permanentemente a los acuerdos comerciales como el PASIC, que pretenden regular de manera voluntaria por parte de los actores de la economía de nuestro país, pues regular los precios, sobre todo de los alimentos de la canasta básica. La presidenta Sheinbaum dijo que esta misma semana va a tener una nueva reunión con los firmantes del PASIC, el paquete contra la inflación y la carestía. Vamos a escucharla. Por eso esta semana tengo reunión del PASIC el jueves con productores, comercializadores, todas las tiendas de autoservicio, productores de los distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación. Incluso lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante. Es un esfuerzo importante. En algunos lugares, como le digo, la tortilla ha llegado a estar a 35 pesos, como por ejemplo en Hermosillo. En otros lugares se la quieren vender a 40 pesos. El kilo de tortilla. No hay razón porque el costo del maíz se encuentra a niveles realmente muy bajos. Hay sobreproducción
en Estados Unidos y también en México. Así es que no hay razón para que aumente el precio de la tortilla. Uno de los elementos que han planteado por parte de estos organismos empresariales es que el combustible para elaborar las tortillas aumentó por la guerra en Medio Oriente, lo cual tampoco es totalmente cierto porque se aplica subsidio en México. Se está tratando también de controlar el precio de algunos combustibles, hidrocarburos como el gas, por ejemplo, que también se encuentra dentro de las acciones del gobierno de la República, pues para evitar que se desboque la inflación. Así es que si a usted le quieren vender las tortillas a un precio mayor, pues no se deje, porque no hay razones. El maíz, que es el elemento central para hacer las tortillas, está bien barato. Así es que hay que tener esas precauciones. Vamos a hacer una pausa, pero mire, en la segunda hora de El Acento, tu punto de referencia, abordaremos uno de los temas más importantes en la historia reciente de nuestro país. Nos referimos a lo sucedido en 1968, que fue un año que marcó la vida para millones de personas, no solamente en México, sino también en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos. Un año de mucha convulsión social por los movimientos de jóvenes, de mujeres, de sindicatos, de campesinos, que pues trataban de romper un sistema autoritario en el mundo occidental. En el caso de México ocurrió el movimiento estudiantil de 1968, que fue violentamente reprimido por el autoritario Estado mexicano encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y también por otros políticos que han sido acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Dentro de este proceso hubo activistas, artistas, escritores, creadores, pintores, músicos, académicos, maestros, que fueron también acusados de cometer delitos. Uno de ellos es el escritor José Revueltas, quien este 14 de abril cumple 50 años de haber fallecido, de muerto. Y hay un movimiento que tiene varios años, el movimiento de su familia y otros activistas, para tratar de que se le exonere de los delitos por los cuales fue encarcelado en aquellos años y que permanecen como parte de su propia historia. Es un dato, un elemento que va más allá de la situación personal de uno de los mejores escritores de la historia reciente de nuestro país, porque va también justo a la reivindicación de las causas de aquellos años, y que ahora, cuando los perpetradores de aquella época están presentes, no solamente en México a través de grupos políticos de oposición, sino también en otros espacios como Estados Unidos, porque los perpetradores de aquella época, los que promovían el racismo, una especie de apartheid, los que promovieron el asesinato de activistas como el Dr. Martin Luther King, están en el gobierno de nuevo, en la Casa Blanca, representados por Donald Trump, sí, pero sobre todo por personajes siniestros como Stephen Miller, que es su principal asesor y quien es uno de los principales, más bien es el autor de la durísima, de la criminal política migratoria que lleva a cabo la Casa Blanca. Todo forma parte de un entorno que parece formar parte de presentarse como una especie de déjà vu que no podemos dejar pasar. Por eso, para recordar aquellos movimientos que marcaron la vida de México, de Estados Unidos, de América Latina completa, de Europa, nos vamos con uno de los himnos civiles que acompañó a los movimientos de resistencia en las calles de Nueva York, de Filadelfia, de Chicago, de Los Ángeles, de Ciudad de México.
Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted se puede comunicar a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @imer_noticias en X y en Threads, en hilos, o bien nos puede también enviar mensajes a Imer Noticias. Así nos encuentra en Facebook y en Instagram. Le quiero agradecer los mensajes que nos han hecho llegar y también uno que llegó el día de ayer, una comunicación de la señora Yolanda Escalante. Muchas gracias por sus palabras, por su mensaje. No tuve oportunidad ayer de agradecerlo, pero hoy lo hago y lo recibo sus palabras con mucho cariño y me comprometen todavía más para cumplir con la responsabilidad que como periodista, pero sobre todo como integrante de un equipo de la radio pública, tengo y tenemos. Gracias. En El Acento, tu punto de referencia, conversamos con Iván Escalante, es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Procurador, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias. Se ha lanzado, está ya en operación una estrategia para tratar de que el precio de la gasolina y el diésel no se eleve más allá de lo que se comprometieron los mismos empresarios gasolineros. Esta estrategia es colocar lonas. ¿Cómo les ha ido, procurador? Pues muchas gracias. Fíjate que ahorita estoy terminando justamente una diligencia en una estación de servicio en Amecameca, Estado de México, que tenía el litro de diésel arriba de 31 pesos el litro, Alberto, lo cual es inaudito porque, como lo ha dicho bien la presidenta, sin la intervención del Estado, la gasolina estaría carísima precisamente por el conflicto en el Medio Oriente. Pero aquí todos estamos haciendo nuestro trabajo, Alberto. La Secretaría de Hacienda con los estímulos fiscales al IEPS, Pemex al poner precios a la venta pues justos, nosotros con todas nuestras estrategias de verificación y vigilancia, SEA, es decir, hay mesas de trabajo permanentes en temas de seguridad con las estaciones de gasolina y con todos los gasolineros. Y la idea es llegar a un acuerdo como el que se llegó hace un año, no sé si recuerdes, para que en ese caso la gasolina regular no costara más de 24 pesos. La idea ahorita es que el diésel no cueste más de 28. Entonces ya llevamos prácticamente 3 semanas negociando con el sector. Em, y lo que estamos haciendo nosotros, con todas las atribuciones que nos da la Ley Federal de Protección al Consumidor, Alberto, te lo quiero decir, porque por ahí estuve leyendo algunos comentarios de que por qué y que sí, no, porque tenemos toda la atribución para avisarle a las personas consumidoras en dónde están vendiendo en precios altos, que es un poco el ejercicio que hacemos en las mañaneras de los lunes. ¿Dónde está caro? ¿Dónde está a precios justos? Y nuestra recomendación siempre al pueblo va a ser compren en donde haya precios justos. Entonces, estas lonas que ya empezaron el día de hoy, nosotros calculamos que el día de hoy vamos a tener alrededor de 30 lonas arriba a lo largo y ancho de la República Mexicana. Ahorita vamos en camino a otra más nosotros, el equipo de la oficina. Y pues la idea es esa, informarle a las personas consumidoras cuando alguien se está volando la barda con los precios, en este caso con el precio del diésel. De acuerdo con la experiencia que han tenido con esta estrategia, ¿qué resultados da el que se exhiba a las empresas que venden gasolina de esta manera, procurador? Pues mira, nosotros visitamos un día antes a la estación que se le va a poner la lona. Es un procedimiento de advertencia establecido en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y les avisamos un día antes que al día siguiente vamos a ir a poner este aviso, es decir, tendrían oportunidad de hacer sus ajustes y bajar el precio. ¿Qué es lo que pasa, Alberto? Mira, nosotros entendemos perfectamente bien que puede haber algunas zonas del país en donde hay ciertas complejidades
logísticas, que la terminal está lejos, que a lo mejor hay cuotas muy fuertes de peaje, que las casetas son muy caras, es decir, puede haber, sí hay justificación para que la gasolina o el diésel pueda estar un poquito más alto en algunas zonas. Pero aquí, por ejemplo, en el Estado de México, o más adelante que vamos a ir a la alcaldía Iztapalapa, no. La vez pasada, cuando establecimos lo mismo, la verdad es que la mayoría de las estaciones bajaban sus precios a los 2, 3 días y nosotros retirábamos nuestra lona. La idea no es afectar a los empresarios, pero sí nuestra misión y la instrucción que tenemos de la presidenta es proteger a las personas consumidoras, sea como sea. Ahora bien, ¿se ha dado el caso de alguna empresa gasolinera que se mantenga en esta circunstancia y a pesar de que le coloquen la lona, procurador, siga con el precio alto? ¿Les ha tocado algún caso de esta naturaleza? En la primera experiencia, que fue cuando estábamos justamente viendo el tema de la estabilización de la gasolina regular, no, yo te puedo decir que todas las estaciones cumplieron más adelante con el precio. Aquí, como te digo, la idea es simplemente alertar a las personas consumidoras y funcionó muy bien. O sea, la verdad es que sí funcionó muy bien. Quisiera aprovechar un poco esta presencia de usted, procurador Iván Escalante Ruiz, procurador federal del consumidor, para preguntarle sobre otro tema, porque la estrategia de las lonas está ya en operación, o de otro tema que en la conferencia de prensa de esta mañana salió hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que no hay razón para que aumente el precio de la tortilla como se ha presentado en algunos estados. ¿Qué información tienen ustedes sobre este tema, procurador? Pues exactamente lo que dijo la presidenta, Alberto. No hay razón para que incremente el precio de la gasolina. Estas declaraciones irresponsables que se han estado haciendo durante el último par de días no tienen ninguna motivación. De hecho, acaba de salir un comunicado de una de las cámaras. Más adelante va a ser un boletín de la Secretaría de Agricultura en coordinación con Profeco. Y entiendo que más adelante también otra de las cámaras va a sacar un comunicado. No, de hecho no hay ninguna dentro de toda toda la línea o dentro de todo lo que interviene en el proceso maíz tortilla, no hay índices de incremento de inflación, ni mucho menos. Evidentemente, lo que sí se había visto que ya se está atendiendo es el tema del diésel, pero esta aventura de decir que la tortilla va a incrementarse de 2 a 4 pesos no sé de dónde lo tienen. Nosotros que estamos midiendo todo el tiempo indicadores y que tenemos monitoreos y que tenemos tendencias, que el equipo que realiza todos esos trabajos es un equipo muy profesional. La verdad es que no hay ninguna razón por la cual sostener o siquiera sugerir que el precio de la tortilla de un día para otro vaya a incrementarse de 2 a 4 pesos. ¿Qué puede hacer la Profeco para ayudar a los consumidores que se encuentren con alguna tortillería que aumente el precio del kilo? Si hay denuncias inclusive de hasta 35 pesos, por ejemplo, en Hermosillo. ¿Qué puede hacer o qué le toca hacer a la Profeco? Hay algunas zonas, hay algunas regiones, pero no es que la tortilla, y nosotros lo hemos dicho en algunas de las mañaneras del pueblo, no es que la tortilla de la noche a la mañana se incremente de 31 a 35 pesos. Hay algunas regiones del país en donde la tortilla es más cara por un tema de producción de maíz, un tema de precios logísticos, incluso hasta un tema de consumo. Por ejemplo, en el norte se consume mucho más la tortilla de harina que la tortilla de maíz. Entonces, pues evidentemente como se compra a menor escala, pues muchas veces puede llegar a ser un poco más caro. Pero esas obedecen a otras lógicas completamente diferentes a las que se están exponiendo actualmente. ¿Qué pueden hacer las personas consumidoras? Informarnos a través de nuestras redes sociales y consultar quiénes quieren los precios. Nosotros hacemos un monitoreo del precio de la tortilla, a producto incluso del propio acuerdo maíz tortilla que se firmó el año pasado con la presidenta. Tenemos una muestra de más de 600
tortillerías en donde monitoreamos cotidianamente los precios y los informamos. Está nuestro monitoreo disponible para todas y para todos en la página de internet. Entonces, siempre nosotros vamos a orientar hacia los lugares en donde se venda pues a precios justos, no solamente la tortilla, sino todos los productos. ¿Habría alguna estrategia específica que se haya pensado en este tema de la tortilla, procurador? Además de esto. Pues no, porque no tenemos ninguna no existe ningún indicador que nos diga más que los dichos de una persona que van a incrementarse los precios. Entonces, no hay necesidad de hacer algo, si tenemos los indicadores que revisamos todos los días, en los mismos números. Es decir, por eso te digo, no hay ningún indicador hoy por hoy que nos diga o que nos alerte a que el precio de la tortilla se vaya a incrementar. Pues ahí está, para usted que escucha esta conversación con el procurador Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, no hay razón para aumentar la gasolina ni tampoco la tortilla. Procurador, gracias por esta llamada, esta entrevista con la audiencia de Inver Noticias. Gracias a ti, Alberto. Un saludo a ti y a tu auditorio y estamos a las órdenes. Sigamos pendientes de comunicación. Que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego. Es el procurador del consumidor, procurador federal del consumidor. Ahí está. No hay razón para que suba la gasolina. Se están invirtiendo 5,000 millones de pesos semanales por parte del gobierno de México. Cada semana se invierten 5,000 millones de pesos semanales del erario para que no aumente el precio de la gasolina. ¿Cómo se utiliza este dinero? Se deja de cobrar el IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicios, a cada litro de gasolina. Este IEPS que en tiempos normales, cuando no hay una guerra en Irán, por ejemplo, pues se cobra el IEPS. Y ahora se deja de cobrar como una manera para que ese dinero, ese impuesto, que puede ser hasta de 6 pesos por litro de gasolina, pues lo absorban los gasolineros. Y de esta manera, más bien lo reciban los gasolineros, y de esta manera puedan mitigar el aumento en el costo de ese combustible. Así que hablamos de 5,000 millones de pesos a la semana que se dejan de cobrar de IEPS. Es una inversión social, por eso hablo de inversión. Y en el caso de la tortilla, pues el precio del maíz blanco está en el nivel más bajo de hace varios años. El diésel está en proceso de controlarse el precio por los propios distribuidores de gasolina. El gas lo mismo. Así es que, pues no hay razón para que los tortilleros aumenten el precio de 2 a 4 pesos, como ya amenazó en declaraciones mediáticas el líder de una de las cámaras de la industria de la tortilla, el Consejo Nacional de la Tortilla, para que no se deje usted sorprender. No hay razón para que aumente la tortilla a esos niveles. Habrá algunos casos pues, muy específicos, pues, como en el norte de la República, pero en otros no hay por qué hacerlo. Se dio el caso alguna vez, que fue inclusive un escándalo en las redes sociodigitales, de una restaurante, negocio, que vendía tortillas gourmet y daba 90 pesos la media docena. 90 pesos, fue un escándalo. Pero bueno, pues ahí lo que ellos decían que lo vendían de un maíz muy especial, que venía de un cultivo también muy especial, y tienen todo el derecho de hacerlo, de vender tortillas a 90 pesos la media docena. Pero pues ya depende de cada quien si quiere ir a comprar esas tortillas, que es muy probable que sepan igualito que las que cuestan 20 pesos el kilo, 18 pesos. Así es que la última palabra, como siempre, la tiene usted. La deuda histórica de México con José Revueltas. Vamos a cambiar de tema. Como le comentaba antes de irnos a la pausa, 1968 fue un año emblemático en la historia del mundo occidental, particularmente para México. El escritor José Revueltas fue detenido en ese movimiento de 1968 y se le fue detenido, procesado, estuvo en Lecumberri, que era la cárcel, pues el Palacio Negro le decían, la cárcel más conocida en Ciudad de México, y fue acusado de varios delitos que nunca se le retiraron. Se cumplen hoy 50 años
de su muerte y hay un movimiento hoy mismo que tiene un episodio para que se quite, se exonere de esos delitos injustos por los cuales fue acusado el escritor José Revueltas. La información, los detalles nos los cuenta Luz Rodríguez. Entonces me preguntó cómo había estado yo allá, qué me había pasado, cuáles eran mis ideas, por qué me habían llevado. Y decidió, dice, óyeme, me están interesando tanto tus ideas que si me explicas más por qué luchas, yo soy capaz de incorporarme al Partido Comunista y luchar junto contigo. En efecto, así fue. A los pocos meses ingresaba al Partido Comunista después de estudiar. Él naturalmente conocía teoría política, ¿no? Y se incorporó al movimiento revolucionario. Así que esta impresión, esta relación fue muy vital. No era una simple relación de hermanos, sino una relación que iba más allá, que podíamos calificar de una relación, en cierto sentido, histórica. Esta fue la manera en que José Revueltas habla sobre la relación con su hermano Silvestre, durante una entrevista realizada por el poeta Eduardo Lizalde y el fotógrafo Julio Pliego. Revueltas describió la impresión que le causó a su hermano cuando volvió de Islas Marías, lugar donde estuvo preso 2 veces, y que le inspiró para Los Muros de Agua, una de sus obras más representativas. La novela forma parte de la colección de obras que caracterizaron el pensamiento de Revueltas, una figura que a 50 años de su fallecimiento sigue interpelando el presente. Su vida demuestra una coherencia poco común entre pensamiento y acción, donde la literatura no fue un refugio, sino una herramienta de conciencia. Como él mismo escribió, si luchas por la libertad, tienes que estar preso. Si luchas por alimentos, tienes que sentir hambre. Un revolucionario de la pluma. José Maximiliano Revueltas Sánchez fue escritor, guionista, ensayista y militante político. Nacido en Durango en 1914, creció en una familia de artistas junto al compositor Silvestre Revueltas y la actriz Rosaura Revueltas. Desde joven abandonó la escuela a temprana edad y se formó leyendo autores como Dostoyevsky, además de textos religiosos y marxistas. Encontró en estas lecturas una forma de entender la complejidad humana, marcada por el conflicto entre la fe, la culpa y la desigualdad. Su vida estuvo atravesada por la persecución política. Fue encarcelado por primera vez a los 15 años y posteriormente enviado a las Islas Marías, experiencia que marcaría profundamente su obra. Más tarde, consolidó su lugar en la literatura mexicana con títulos como El luto humano y Los días terrenales, donde exploró la violencia, la miseria y las tensiones morales del país. Su obra literaria es fundamental para entender el México del siglo XX. Entre sus novelas destaca también El Apando, de 1969, escrita durante su encarcelamiento en Lecumberri, tras su participación en el movimiento estudiantil de 1968, colaborando como guionista con figuras como Roberto Gabaldón, y participó activamente en movimientos sociales y políticos, lo que marcó profundamente su escritura. La vida de Revueltas estuvo atravesada por la persecución política. Fue encarcelado en varias ocasiones, desde su juventud, por su militancia en el Partido Comunista, y en 1968 fue acusado de delitos como sedición e incitación de la rebelión, cargos ampliamente cuestionados por su carácter político. Estas experiencias no solo marcaron su biografía, sino que se convirtieron en el eje de su obra. La cárcel, la injusticia y la condición humana bajo opresión aparecen como temas centrales. Para recordar su legado, diversas instituciones, junto con la Secretaría de Cultura, prepararon una serie de actividades en torno a la vida del autor. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura llevará a cabo el homenaje a 50 años de José Revueltas, Espiral Infinito, a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. Radio Educación presenta una programación especial dedicada al autor, con lecturas de fragmentos de obras como Los días terrenales y El luto humano. Y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México realizará el conversatorio La vida política e intelectual de José Revueltas, con la participación de Luis Hernández Navarro, Carlos Iliades y María Eugenia Espinosa. Hoy, leer a Revueltas es confrontarse con un autor que convirtió la duda, la crítica y la inconformidad en una forma de resistencia. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez.
En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Kayani Revueltas. Ella es nieta del maestro José Revueltas. Kayani, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Gracias a ti. ¿Cuáles son los delitos por los cuales fue acusado el maestro José Revueltas y que están pendientes de ser eliminados, de que sea exonerado? Claro que sí. Los delitos son los siguientes: incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daños en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo, acopio de armas, homicidio y lesiones. Para la audiencia en la República Mexicana que le escucha en estos momentos, Kayani, estos delitos no son ciertos, pues. Claro que no. ¿Cuál fue la resolución que se tuvo en su momento? Bueno, José Revueltas fue encarcelado de manera violenta y ahora se le llama, fue secuestrado, se le privó de su libertad y de sus derechos, y esos son los cargos que se le imputan. Y es por eso que nosotros como familia les exigimos que se quiten los cargos y una disculpa pública. Esto para algunas personas puede parecer como que no sería necesario. Ya murió hace 50 años el escritor. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que se dé este paso por parte del Estado mexicano, Kayani? Porque José Revueltas es parte fundamental de la literatura en México y en muchas partes del mundo. Porque José Revueltas era un hombre impecable, intachable. Para conocerlo hace falta leerlo. Y cualquiera que lo lea puede darse cuenta de ello. Porque necesitamos hablar de congruencia. Porque tenemos las letras de oro con el nombre de José Revueltas en el Senado de la República y no se le han retirado los cargos. Porque es importante por congruencia quitarle esos cargos, ya que él no cometió esos delitos. José Revueltas fue secuestrado, fue sometido a un indebido proceso y maltrato en todos los sentidos. Revueltas, 2 años después de haber estado en Lecumberri, falleció. Y el Estado nos arrebata a un hombre intachable, nos arrebata su literatura, nos arrebata lo mucho que pudo haber seguido creando. Esto, entiendo, Kayani Revueltas, nieta del escritor José Revueltas, va más allá de limpiar el nombre de uno de los escritores más importantes de la historia de nuestro país. Lo entendería también como... José Revueltas no necesita que limpien su nombre porque es un ser intachable. Estamos queriendo visibilizar que a estas alturas no debería existir gente en la cárcel por defender sus ideales. No debería haber presos políticos. ¿A quién le corresponde, Kayani, dar este paso? Pues nosotros estamos buscando derechos humanos. Nosotros nos estamos reuniendo la familia en estos homenajes que se le están haciendo para poder visibilizar esta situación y pues que el sistema se haga cargo de lo que prosigue. Le toca a la Secretaría de Gobernación, a la ahora Fiscalía General de la República. ¿A quién, Kayani? Pues mire, a mí me gustaría muchísimo poder hablar con la Secretaría de la República. Ojalá y se pudiera hacer esto para que se agilizara este trámite. Este planteamiento se va a hacer esta tarde, entiendo, en algunos de los homenajes que se le van a rendir al maestro Revueltas. Cuéntenos, Kayani. Sí, la nieta de José Revueltas, Hilda Cruz Revueltas, estará en Bellas Artes y también hará el posicionamiento, y yo estaré en la biblioteca de la Ciudad de México, en Valderas, haciendo exactamente lo mismo a la misma hora. ¿Qué es? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. ¿Es entrada libre? ¿Cualquier persona puede ir? Es entrada libre, así es. Pues Kayani Revueltas, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias y esta puntualización, esta deuda pendiente que existe por parte del Estado mexicano. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Exactamente, hay una deuda pendiente, los delitos por los cuales fue acusado injustamente, de manera ilegítima, el maestro José Revueltas fueron incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daños a la propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, robo, acopio de armas, homicidio
y lesiones. Este delito, sedición, por cierto, era uno de los temas centrales del movimiento estudiantil de 1968 y de los movimientos estudiantil que salió a las calles y fue masacrado en 1971 y que llevó a que miles de jóvenes decidieran tomar las armas como la única alternativa que les quedó para hacerse presentes y que se respetaran sus derechos. El delito de sedición es también una de las vergüenzas en la historia de nuestro país. Estuvo allí, se utilizó para detener lo mismo a los médicos que protestaron por mejores condiciones de trabajo en los años 50, como a los ferrocarrileros también, que pedían respeto a su contrato colectivo, como a los estudiantes, como a los campesinos que protestaron en contra de la opresión que vivían por parte de hacendados, porque eran hacendados, y por guardias blancas, por grupos paramilitares que les combatían y asesinaban, como también así fueron detenidos o acusados también algunos, incluso hasta periodistas que fueron amenazados de ser acusados de sedición. Como le digo, uno de los delitos más vergonzosos que estuvo presente en el Código Penal de nuestro país durante mucho tiempo en México, y que pues fue el cual fue acusado el escritor José Revueltas, y que finalmente pues se quedó allí, fue liberado, pero nunca le quitaron estos delitos por los cuales fueron detenidos. El delito de sedición en México estuvo en el Código Penal Federal en México, el artículo 130. Se le acusaba a quienes eran señalados de, en forma tumultuaria, sin armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de una ley o resolución. Las penas iban de 6 meses a 8 años de prisión, y básicamente podía ser acusado cualquiera que se negara a ser detenido por parte de la policía o el cuerpo de granaderos, o en este caso por cualquier persona cualquier autoridad pudiera ser pues básicamente acusado, pues un delito que se mantiene vigente en el Código Penal Federal, de acuerdo con los datos que están allí en la consulta que acabo de hacer de manera muy rápida. Ahí pues parte de la deuda que está pendiente de cumplir por parte del Estado mexicano en favor del escritor José Revueltas. Vamos a otros temas. La jefa de gobierno Clara Brugada, jefa de gobierno de Ciudad de México, pues tuvo una conferencia de prensa esta mañana. El tema, el brote de sarampión en la capital del país. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Guadalupe Franco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Con la aplicación de más de 3.9 millones de vacunas, el brote de sarampión en la Ciudad de México se encuentra controlado, aseguró esta tarde la jefa de gobierno Clara Brugada. Al rendir un informe sobre las acciones para controlar el brote de sarampión, la jefa de gobierno destacó que el 67% de la población de 0 a 49 años cuenta con la vacuna. No obstante, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues diariamente se reportan hasta 8 nuevos contagios en la ciudad. Escuchemos. Aún así, tenemos todavía contagios de sarampión en la ciudad. Al día, entre 6 y 8 contagios. Así que podemos decir que está controlada este brote de sarampión, pero no debemos bajar la guardia. Y eso lo digo y hago un llamado a la población de la Ciudad de México. No debemos bajar la guardia. Actualmente en la Ciudad de México suman 806 casos de sarampión y 63 hospitalizaciones por esta enfermedad que ocasionó ya la muerte de 2 infantes, siendo la ciudadanía de 25 a 39 años el sector de la población más afectado por el sarampión, explicó la secretaria de Salud Pública de la ciudad, Nadine Gassman. Escuchemos. Como la nuestra, hemos tenido desde que empezó este brote 806 casos notificados en la Ciudad de México. De estos 111 son residentes del Estado de México, 63 han sido hospitalizados
y hemos tenido desafortunadamente 2 defunciones que han sido confirmadas y dictaminadas. La mayor cantidad de casos corresponde a las personas entre 25 y 39 años y 69% de los casos no tenían antecedente vacunal. Nadine Gassman destacó que a partir del reforzamiento de la vacunación, en la ciudad se pasó de 10 a 6 los casos registrados diariamente en promedio. Recordó que el virus del sarampión sigue circulando en el país, por lo que es importante vacunarse. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, actualmente la Ciudad de México ocupa el 7º lugar a nivel nacional en incidencia y el 2º en casos por sarampión en el país. Alberto Auditorio, mi reporte. Muchas gracias a Guadalupe Franco por esta información sobre el brote de sarampión en Ciudad de México, que ya está controlado. Vamos a seguir en Ciudad de México. Ayer por la tarde-noche se dio a conocer que después de varios días de negociaciones se alcanzó un acuerdo con el sindicato mayoritario del metro. Después de que los trabajadores de esta organización sindical llevaron a cabo paros escalonados, las vueltas perdidas, es decir, hicieron muy lento el servicio del principal sistema de transporte público de pasajeros en la República Mexicana, y me atrevo a decir, uno de los más importantes en el mundo entero. ¿Qué ha sucedido después de este acuerdo? ¿Cómo está el metro? Cuéntanos, Víctor Raúl Ramírez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues nosotros nos dimos una vueltecita por la línea 3 del metro de la Ciudad de México, esa que va de Universidad a Indios Verdes, y bueno, pues por la mañana se registró gran afluencia de personas en la línea 3 del metro, sobre todo en la estación Hidalgo, donde estuvimos por ahí, y bueno, pues nos dimos cuenta que algunas de las personas que viajaban en esta estación, en Hidalgo, tenían que esperar que se fuera alguno de los metros que llegaban para después poder subir, debido al gran número de personas que estaban todavía esperando abordar este sistema de transporte. Y también en esta estación en Hidalgo platicamos con un trabajador del metro, quien nos comentó que el servicio en toda la red es normal, pero que en la línea 3 por las mañanas siempre se satura el servicio. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Y ya está normal la situación. Normal, nada más así se pone todos los días, pero los trenes están circulando ya bien. Ya todos los que son, fíjate, ya no hay paro. No hubo ni paro, no había pixel ni sirven. Nada más dice el gobierno que paro de menos. Bueno, estábamos trabajando normal, lo que no hubieran los pinches trenes. Paro hubiera sido que no hubiera pasado ningún tren. Nada más redujeron al salto. Bueno, pues también platicamos con algunos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, quienes nos comentaron que el día de hoy ya, pues algunos viajes los hicieron mucho más tranquilos que el día de ayer. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. ¿Qué tal está el servicio del metro el día de hoy? Pues está bien. Ahorita sí no viene ni llenos el metro. ¿Fue rápido su viaje? Fue rápido, sí. ¿Desde dónde viene, señor? Yo vengo desde la Marquesa. ¿Cuántos hizo hasta acá? Como 2 horas por el tráfico de la carretera. Pero el metro está... El metro está fluyendo bien. ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? ¿No está lento como otros días? No. Está... Entonces ya veo que ayer protestaron los del metro. ¿Ahorita ya mejoró el servicio en comparación de ayer o cómo lo siente usted? No, yo la verdad ayer no supe cómo estuvo, pero hoy está... Ahorita está tranquilo. Tranquilo. ¿Preguntar qué tal le fue el día de hoy en su viaje aquí en el metro? ¿Me fue bien? ¿Sí? Sí. ¿No está lento el servicio? Ahorita no. ¿El día de ayer viajó en el metro? No, el día de ayer no. ¿Y hoy cuánto tiempo hizo de su destino hacia acá? Yo vengo desde La Paz, me hice como hora 40 minutos. ¿Digamos que es un tiempo normal o...? Sí, tiempo normal. Así es que esto fue lo que nos comentaron algunos usuarios del metro este día, y bueno, pues hay que señalar que sobre todo en las horas pico es cuando se satura el servicio en algunas líneas del metro, y bueno, pues es cuando es difícil subir y bajar de alguno de estos trenes. Es que hay que tomar previsiones cuando viaja uno en estas horas pico. Ese es mi reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Dinos la verdad, ¿cuántos empujones tuviste que dar hoy en tu recorrido? Hoy sí, no muchos, porque la verdad es que el servicio mejoró un poco respecto al día de ayer, y bueno, pues simplemente tuvimos que esperar a que pasara un metro y después otro, y ya pudimos ingresar al metro. Entonces no hubo
ahora necesidad de dar empujones, sobre todo hay que cuidar pues sobre todo a las mujeres, ¿no? Y a los niños y niñas que viajan en el metro, pues tener cuidado cuando uno va a abordar o a bajar del tren. Hay que ser cortés. Lo cortés no Exactamente. Quita, lo cortés no quita lo empujador ni tampoco lo reportero, Víctor. Así es. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Sí, la verdad es que el metro de pronto se satura en las horas pico, eso ya es de mucho tiempo. A propósito de lo que comentaba uno de los entrevistados de nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez, sí, es verdad, la línea 3 del metro, que es una de las más extensas, de hecho creo que es la más extensa de todo el sistema de transporte colectivo, está en un proceso de remodelación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció ya hace algunos meses que iba a empezar un proceso de remodelación, de modernización de esta línea, después de que se concluyó lo mismo en la línea 1, que un proceso, obras que duraron varios meses. La línea 1 es la más antigua, se inauguró en 1969, y la línea 3, que va desde la estación Indios Verdes en el norte de Ciudad de México, en la salida hacia la autopista a Pachuca, y que corre hasta el sur de la capital del país, hasta la estación Universidad del metro. Está en un proceso de modernización integral que va a tener, de hecho, ya sus primeras fases en algunas áreas, en algunas obras. Se trata de afectar lo menos posible a los millones de usuarios que utilizan la línea 3 del metro, la que se conoce como la línea verde. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la política. Empezaron las entrevistas para quienes quieren ocupar una de las 3 consejerías del Instituto Nacional Electoral. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Claudia Telles, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. En la Cámara de Diputados, el Comité Técnico de Evaluación inició las entrevistas presenciales a las y los 100 aspirantes que continúan en el proceso para elegir a 3 nuevas consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años. Desde las 9 de la mañana de este martes y hasta las 6 de la tarde del jueves se desarrolla esta etapa en el Salón Protocolo del Recinto Legislativo de San Lázaro. El acuerdo precisa que las personas aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes de la hora de su entrevista y advierte además que la entrevista es inamovible, por lo que no se recuperarán los tiempos de retraso cuando estos sean responsabilidad de la persona aspirante. Así, Alberto, a la Cámara de Diputados llegó Bernardo Valle, expresidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México y uno de los 2 aspirantes que obtuvo 99 de 100 aciertos. Habló sobre su preparación para llegar al Consejo General del INE. Vamos a escuchar. En mi caso, yo puedo de manera clara y contundente que no recibí ninguna orientación, pues fue el esfuerzo, fue la dedicación de día con día, de desvelarse para prepararse, y afortunadamente tuve la oportunidad de sacar el examen. Al ser servidores públicos y haber pertenecido a los órganos electorales, creo que hay muchas oportunidades para revisar nuestros antecedentes, revisar cuáles han sido nuestras votaciones, cuáles han sido nuestro papel. Por su parte, Patricia Avendaño, presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que obtuvo 80 puntos en el examen escrito, expresó su confianza en este proceso. Sin embargo, consideró que se debe tomar en cuenta la experiencia en la materia electoral. Vamos a escuchar. Hasta el momento yo tengo confianza. En la convocatoria vienen, digamos, de manera muy genérica, porque se habla, por ejemplo, en este caso de la entrevista, que se va a valorar, por ejemplo, la ética profesional, la vocación de servicio, el compromiso con las instituciones democráticas. Sí me parece que hay algún tipo de parámetros que requieren indicadores más concretos, ¿no? Por decir, si alguien dijera, bueno, pues si tienes, ¿cuántos años tienes participando en qué has hecho, en dónde, cómo has colaborado, cómo has contribuido? Entonces, bueno, pues yo me inscribí por primera vez en un concurso de esta naturaleza, porque creo que después de tanto tiempo pues ya reúno, digamos, una buena cantidad, no solo de años de experiencia, de conocimiento, de expertise, de cómo afrontar, porque también debo de decirlo, cada proceso electoral es bien distinto al anterior y siempre hay nuevos retos, siempre hay situaciones concretas que hay que resolver de manera directa. Tanto que legisladores de oposición demandaron transparencia en este proceso. El priista Rubén Moreira consideró necesaria la reposición de las evaluaciones por la falta de transparencia. Vamos a escuchar.
que se transparenten los exámenes, que se diga quién los elaboró, quién los distribuyó, si tuvieron un costo, qué apoyo económico tiene el comité de evaluación. Y yo pediría que se repitiera esa evaluación, que se repitiera la evaluación y que fuera un órgano autónomo el que lo pusiera y que nos dejara certeza a todas las y los mexicanos. El siguiente paso en este proceso de elección de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral, una vez que termine las entrevistas presenciales, se llevará a cabo una evaluación integral y se seleccionará a las personas mejor evaluadas en una proporción de 5 personas por cada cargo vacante. Se integrarán 3 listas, al menos una integrada por mujeres y una por hombres, para la elección de estas 3 personas consejeras que durarán en su cargo 9 años. La fecha máxima de entrega de estas quintetas será el 20 de abril de 2026. Se tiene previsto que la Junta de Coordinación Política entregue estas listas para su debate en el Pleno el 22 de abril. El reporte. El reporte muy puntual. Gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Ya en estos minutos que nos quedan de El Acento, tu punto de referencia, déjeme comentarle lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana a propósito del reconocimiento por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de que otro mexicano murió bajo su custodia. Se llama ese caso de Alejandro Cabrera Clemente, el 15º mexicano que muere bajo la custodia de ICE. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si se sabe si se trató de un asesinato o de una muerte por negligencia. La presidenta Sheinbaum dijo que ha ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Servicio Consular en Estados Unidos, que aplique todas las acciones necesarias para evitar este tipo de casos. Se ha ordenado que hay una vigilancia permanente, sobre todo en los centros de detención de personas migrantes en Estados Unidos. Vamos a escucharla. Hemos sacado el tema de los mexicanos en el exterior y la protección de sus derechos humanos. En particular sobre el tema de los centros de detención no hemos hablado, pero sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo en su momento en las detenciones que estaba haciendo esta institución ICE. Porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá. Entonces, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos. Por cierto, hasta ahora no ha habido una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos a los pronunciamientos de México sobre la muerte de migrantes mexicanos. Y ya que estamos en este tema, autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles a 4 presuntos integrantes de una organización a la cual vincula con el cártel de Sinaloa. Les acusa de traficar fentanilo, metanfetamina, armas de fuego. Son miembros de una misma familia. Enfrentan una acusación federal de 29 cargos por conspiración de distribución de drogas, comercialización de armas de manera ilegal y otros delitos. El gobierno de Estados Unidos señala que estos detenidos entre 2024 y 2025 coordinaron la venta de drogas y armamento a través de mensajes, llamadas telefónicas y reuniones presenciales. Ahí pues lo que señala el gobierno de Estados Unidos. Por cierto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que no planea renovar un levantamiento temporal de sanciones sobre el petróleo de Irán. Este acuerdo, que estas sanciones que están a punto de terminar en los próximos días. El Departamento del Tesoro, en un mensaje en la cuenta de X, dijo que avanzan con lo que llama la furia económica, ahora sí, y mantiene la presión sobre el gobierno de Irán. Las instituciones financieras, señala, deben estar advertidas que el departamento aprovecha todo el rango de herramientas para imponer sanciones en contra de quienes tengan negociaciones o sin negociaciones o actividades económicas financieras con el gobierno de Irán. Parte pues de lo que señala el Departamento de Estado. Por cierto, también, y ya que estamos por allá, déjeme comentarle que los países integrantes de la Organización de Estados Americanos conmemoraron el Día de las Américas, que se celebra para recordar la creación en 1890 de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que es el antecedente
pues yo diría que el tatarabuelo de la OEA. El representante de México ante este organismo multilateral, Alejandro Encinas, advirtió los desafíos que enfrenta este organismo. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas en unos segundos. Vamos a oírlo. Observamos con preocupación tendencias que ponen en entredicho algunos de los fundamentos que han sostenido el orden internacional y el orden interamericano. En particular, el creciente desdén por las normas básicas del derecho internacional y la adopción de medidas unilaterales que atentan contra la soberanía y el principio de no intervención, acciones que erosionan la confianza entre los estados con riesgos reales para la estabilidad y la cooperación hemisférica. Resulta preocupante también la persistencia de acciones y discursos que contravienen el espíritu de la proclamación de América Latina y el Caribe como una zona de paz adoptada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014. Ahí pues el representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, ante esta celebración, este efeméride que se ha llevado a cabo este día. Esto ocurrió en Washington, donde se encuentra la sede de la OEA. Y ya que andamos por allá, bueno, hay negociaciones entre Líbano e Israel. No olvide usted que mientras la atención mediática internacional se concentra en Irán, con toda esta crisis desatada por Donald Trump en la decisión de atacar a Irán, bueno, Israel, mientras tanto, ha mantenido su estrategia de exterminar, de asesinar a todos los países árabes que pueda, todos los ciudadanos árabes que pueda, bajo la óptica de cumplir un supuesto mandato bíblico que establece, de acuerdo con el Viejo Testamento, que ellos son el pueblo elegido, los judíos, y por lo tanto se consideran con el derecho de eliminar, de asesinar a todas las personas que consideren necesarias para quedarse con el territorio y quedarse ahí ellos solos en esa región. Eso es la única explicación que puede haber para los ataques indiscriminados que ha habido en contra de los civiles, de las niñas, niños, mujeres, jóvenes, hombres de Líbano, a los cuales ha aplicado la estrategia de tierra arrasada, es decir, de destruir todas las ciudades hasta los escombros, de terminar con todo rasgo de civilización en Líbano ahora para ocupar eventualmente el territorio. Es el único objetivo que tiene el gobierno del genocida Benjamin Netanyahu. Bueno, pues ahora el principal aliado de este acusado de criminal de guerra, es decir, Estados Unidos, pues ha establecido las veces de mediador y entonces ha iniciado conversaciones entre Líbano e Israel. Estas negociaciones, pláticas, las encabeza Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos. La embajadora de Líbano en Estados Unidos, por cierto, Nada Hamadeh Mawat, insiste que es urgente que ante todo se detenga el fuego en contra de los civiles de Líbano, para que tenga usted ahí la información muy puntual de lo que sucede entre Líbano e Israel. Así es que están las negociaciones. Ya casi para despedirnos le informo que en Ciudad de México hay altos niveles de radiación ultravioleta. Está el calor de manera importante para que usted lo tome en cuenta. Para que se proteja con protector solar, evite exponerse al sol, proteja también a los animales de compañía, no los deje en la azotea o en la calle, hay que protegerlos. Y finalmente, en esta emisión de El Acento, tu punto de referencia, híjole, pues hay que decirlo, el 30 de abril es el plazo para pagar impuestos, para presentar la declaración anual si usted es persona física. El Servicio de Administración Tributaria señala que quienes han presentado ya su declaración anual, pues han recibido devoluciones. El volumen de devoluciones es de 10,103 millones de pesos. Ha beneficiado 1,591,000 contribuyentes. Ni modo. Solamente hay dos asuntos de los cuales no se salva uno: de la muerte y del SAT.
Hasta mañana. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.